Bueno, hoy en este taller que siempre hacemos abierto, taller literario de los martes, así le llamamos, vamos a ver un escrito de un autor que es Soren Kierkegaard. Este autor danés, muy interesante, con una vida muy traumática, muy difícil. Amorosamente tuvo ahí su controversia interior y eso lo llevó a ganar intensidad. Es un autor muy intenso. Escribe sobre cristianismo. eh, Tuvo una manera muy especial de escribir que consistía en escribir con seudónimos. Escribió muchos libros con seudónimos y la idea de él era, a través de los seudónimos, abordar distintos temas y orgánicamente hacer que los lectores se fueran encaminando hacia lo que él consideraba que era lo más profundo, que era Cristo, ¿no? Eh, Aquí pone esto de los seudónimos. Y bueno, no lo consiguió, se dio cuenta que quizá el ser humano es más duro de lo que él pensaba y después a lo último ya empezó a escribir libros abiertamente contando su punto de vista. De hecho tiene uno que se llama Mi punto de vista. Hay libros que son abiertamente cristianos también y tiene esa triple división de la vida en el estadio, le llama él el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso, como si fueran tres niveles que, bueno, resuenan mucho con Hegel, por ejemplo, ¿no? Con tesis, antítesis y síntesis. Y luego muere, él era jorobado, muere, parece que un día estaba como en la calle, en medio de una especie de acalorada predicación, y le dio algo, lo llevaron al hospital y bueno, ahí se deterioró un poco más y murió. Tuvo una gran fortuna económicamente durante su vida que le heredó de su padre también unas controversias muy grandes con Dios. Em, de hecho, a la tumba parece que no lo dejaron enterrar en donde él realmente quería. Creo que no lo enterraron detrás de una iglesia como era normal en ese momento. Así que bueno, un gran autor y uno de sus escritos es este. La pureza de corazón consiste en querer una sola cosa. Y el capítulo que vamos a tratar aquí con fragmentos es obstáculos para querer una sola cosa. La variedad y los grandes momentos no son una sola cosa. Entonces, vamos a simplemente aclarar a qué se refiere con el bien, para que cuando ahora lo veamos podamos, o esa sola cosa, para que podamos aprovechar estos escritos. Él, con esta idea del bien, desear el bien, se refiere a, a una forma de vida que va encaminada hacia lo más alto, lo que podemos entender como Dios, lo bueno, el amor, ¿no? Y todo lo que no es el bien es dispersión. Son todas cosas sucedáneas en tal caso, pero que no son ese bien puro que se propone. Así que, basado en eso, vamos a hacer como hacemos siempre, como son fragmentitos, yo voy moviendo así y alguien me dice stop y nos detenemos y pensamos ese. Stop. ¿Vale? Nos quedamos con este que creo que aquí fue. Dice, yo lo leo y ahora lo pensamos. En cierto sentido, nada puede describirse tan brevemente como el bien, cuando está bien descrito. Porque el bien, sin condiciones ni matices, sin preámbulos ni condiciones, es absolutamente lo único que un hombre puede y debe querer y es una sola cosa. ¿Por qué dirá que nada puede describirse tan brevemente como el bien? ¿Por qué dirá que ese bien del que hablamos hace un ratito es algo breve, corto? Pues a mí me hace pensar en esto de cómo, digamos, es la unidad y que de la unidad, digamos, viene la multiplicidad y que pues esa unidad es el bien, que digamos que mientras más uno asciende, se empiezan a como a fundir esas multiplicidades. Por eso es breve. Sí, sí, creo que
O sea, pero digamos, como remitiéndome como a ese principio de lógica, ¿no? No es tanto así como que, mm, o sea, porque me llama la atención que es, si es, ¿cómo dice? Cuando es bien descrito. O sea, hasta podría decir que es como recursivo, porque, o sea, está bien descrito y es en un sentido de, o sea, se está como midiendo a sí mismo. ¿Cómo uno puede decir que está bien descrito usando el propio bien? O sea, por eso creo que es como, se empieza como a simplificar. Bien, bien. Y pregunta para todos también, ¿qué sería el bien mal descrito? ¿Qué significa describirlo mal? Pues mira, yo lo que pienso es que siempre suele haber una doblez en nuestras intenciones, como una doble intención. Entonces, el bien es corto, es simple, no hay una doble, o sea, realmente aquí lo que explica o lo que yo entiendo es que cuando no hay una condición, ningún matiz, es breve, es lo único. Bien. ¿Qué sería un bien con matices? Pues que siempre estás buscando un interés, o sea, estás haciendo el bien, pero a su vez estás buscando algo que te beneficie al yo. Normalmente así funcionamos el ser humano. Me hace gracia porque Mm, lo veo tan claro. mm. Aquí, aquí nos dice cuando está bien descrito y si no estuviera bien descrito es cuando le agregamos condiciones, matices, preámbulos, concesiones. ¿Qué significa agregarle? Ya dijo Teresa matices que son, pero ¿qué significa agregarle condiciones, preámbulos, concesiones al bien? Por ahí tenía Sí, Sebi levantada la la mano, mano pero la Chevy, bajó. ¿no? Sí, Yo Sí, a ver, creo. no sé si todavía quiera participar. adelante Sí, Chevy. Chevy. Hola, buenas. Buenas Sí, Chevy. buenas, buenas. Aprovecho para saludar. Sí, bueno, me resuena al tema de la sencillez, ¿no? Cuando una explicación es demasiado compleja, tiene demasiados, pues ahí se va perdiendo verdad, ¿no? La verdad suele ser la explicación más sencilla, como no sé si es la navaja de Occam o Mm, hay alguna mm. expresión así que habla al respecto de esto. Esta es mi aportación. Ahí no sé si se escribe así. Ockham, me parece que sí. Bien, Fray Guillermo de Occam, sí. de Guillermo de Ockham. Y dice, lo único que un hombre puede y debe querer es una sola cosa. ¿Qué significa esa afirmación? Que lo único que un hombre puede, no solo debe, ¿eh? Debe es como debería, tiene que hacerlo, pero puede. O sea, está bajo su posibilidad. Puede. Querer es una sola cosa. Eh, para mí, esto también como de la navaja de Ockham, creo que no, o sea, al menos por lo que estuve aprendiendo de Kierkegaard, que no se trata como de ir quitando, sino de ir reforzando ese uno bien. O sea, esto me hace pensar en que, como esto de que no podemos pensar en negativos, que solamente pensamos en positivos. O sea, que nuestra mente no concibe como tal los negativos. O sea, si yo digo, no comas pan, mi mente escucha como come pan solamente. Y que, digamos, cuando quitamos, o sea, que realmente esto dice, sin condiciones ni matices, no es tanto como quitarle cosas, sino darnos cuenta que eso está ahí debajo y fortalecer eso, pero digamos, sin estarlo como podando, sino como fortaleciendo la parte positiva, porque y si empezamos como a quitarle la parte negativa, fortalecemos lo negativo sin darnos cuenta, porque seguimos Bien, pensando en términos de negatividad. bien, bien. Entonces, agrego una pregunta. Ah, por ahí tiene la mano levantada Lina y luego Celia. Ah, vale, adelante, adelante. Hola, Hola Lina. bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, puede porque siento que es una capacidad que se nos ha dado, ¿no? El discernimiento, esto de poder discernir.
el juicio sin condenación, como nos has enseñado, pero sí cuando la capacidad para hacer juicios nos da esa capacidad para distinguir, ¿no? Entre el bien y el mal, en lo que, en lo que está alineado al bien del hombre. Entonces, esa potestad está en nosotros, ¿no? Que se nos ha dado esa capacidad para eso. Y querer, pues, ¿verdad? Ojalá sea la voluntad dirigida al bien. Mm. Celia, y luego hago Sí, la pregunta. sí, un poco en esta línea, ¿no? O sea, a mí me resuena un poco a que en lo profundo el hombre, el ser humano, ¿no? Es ese bien, ¿no? O sea, es una tendencia, un anhelo profundo que hay realmente en cada uno, ¿no? De tender al bien, es el anhelo, es, bueno, es la imagen y semejanza de Dios, ¿no? En el lenguaje cristiano, ¿no? Quizá es esa expresión de San Agustín, ¿no? De descansar, ¿no? Que en realidad solamente podemos descansar en Dios, lo que pasa es que no lo sabemos, no nos damos cuenta, no sabemos qué es Dios, quizá, ¿no? Pero yo lo veo como que es algo naturalmente espiritual en el hombre, ¿no? En el ser humano. Creo que por ahí Bien, puede ir esa tendencia, ¿no? Hacia el bien. Lo que pasa es que, bueno, nos distraemos, ¿no? En el camino. bien, bien. Aprovecho eso. Entonces, si el bien nos lo describe aquí el autor como algo breve, simple, justamente algo que no tiene ni matices, ni preámbulos, ni concesiones, ¿no? Que es lo único que uno debe querer y puede querer. ¿Por qué razón entonces en nuestras relaciones llenamos todo de preámbulos de mira que bueno, vamos a ver si no sé qué y concesiones, si tú haces yo haría, pero no y no estoy seguro? ¿Por qué le damos tantos matices, condiciones, preámbulos, concesiones si podríamos hacerlo simple, como dicen las epístolas? Cuando digas sí, di sí, cuando sea no, di no. O sea, ¿por qué no somos simples? Pues creo que ese es de eso se trata, ¿no? O sea, si fuéramos simples, pues, si fuéramos tan simples como simple se puede ser, pues seríamos Dios. Y pues se trata de que, digamos, como ese camino de vuelta a casa y llevar algo con nosotros de vuelta. Y pues creo o sea, que así como tenemos esa habilidad o bueno, o que nuestra naturaleza divina nos permite esa semejanza, a Dios, también ese mismo mecanismo de semejanza lo utilizamos en nuestro entorno. Y pues, o sea, esta parte de como de un intercambio equivalente del negocio, pues hasta es una cuestión mecánica de causalidad y esa cuestión mecánica es algo que está en este medio, en este plano de existencia, así es como se maneja, pero es muy distinto a este plano divino en el que pueden pasar una cosa, milagros, pues, o sea, que de pronto algo que no debía suceder, que no tiene una causa, pues que sucede así como sin razón, ese salto de fe, em, pues digamos, tenemos esa doble naturaleza y creo que pues simplemente tendemos a la multiplicidad porque esa multiplicidad también somos nosotros y esa multiplicidad también es lo que está en este plano. Y por ahí tiene la mano levantada Alina. Y Celia también, no sé si quiere seguir Vale, vale, participando. vale. Bueno, voy por allí con lo que estabas comentando de esa doble naturaleza, ¿no? Ese hombre viejo y el hombre que nos propone Cristo y que, bueno, yo siento que esa afectividad hay que irla educando, muy bien, educando, y se educa si somos injertados en Cristo a través del bautismo, tenemos una nueva naturaleza que podemos aspirar a ella
y en la medida en que mantenernos en esa vía, en ese camino, ir creciendo, cultivando, hasta que vaya tomando forma esa nueva, pues, esa posibilidad, porque potencialmente existe en nosotros, pero hay que irle educando la afectividad hacia el bien, ¿no? Muy bien. Hace un tiempo nosotros vimos en uno de los sínodos la película El festín de Babette, donde la gente que vivía en esa isla era muy estructurada, ¿no? Eh, Podríamos pensar que se trata de esa simpleza que aquí se presenta. Y a Babette, que con eso del festín que quería armar y agasajar, es la que tiene más preámbulos, concesiones, condiciones, matices, vueltas y cosas. ¿Será que estamos comprendiendo mal y que en realidad los isleños no eran tan simples como parecía? ¿Y viceversa o Ahí no? Víctor tiene levantada la mano, pero no sé Sí, si sea para esto o para lo anterior. es lo mismo, está bien. Para mí, o sea, como que tal vez el bien puede tanto hablarse como hacerse, ¿no? Entonces, de lo que preguntabas, la forma de actuar de Babette era muy concreta, no rebuscaba ni tenía como esa, como tan rebuscada la acción para mí, ¿no? Y yo creo que el ser concreto o ser brevemente es el trabajo, es como muy complejo, porque hay que, como decían, no hay que ir educando e ir podando como en el, como para ir como acatando todo a un solo sentido. Y yo creo que es como el artista que no se trata de que sea, que haga mil, sino como que con un gesto pueda interpretar o tenga esa profundidad de movimiento para interpretar toda la profundidad o todo el sentimiento que él tiene, ¿no? Entonces, como muy difícil, ¿no? O sea, es como, aunque es poco, pero es el trabajo mucho, ¿no? O sea, a donde se llegó es complejo. Entonces yo creo que es por eso el bien. Bien, bien. Vamos a cambiar de diapositiva así vamos viendo otras facetas de esto mismo que va planteando el autor. Así que si alguien me dice stop, Stop. vale. Dice, así como el bien es una sola cosa, todos los caminos conducen al bien, incluso los falsos. Cuando, este es el condicional, cuando el arrepentido sigue el mismo camino de regreso. ¿Qué quiere decir aquí? Todos los caminos conducen al bien, incluso los falsos. Pero el condicional es que si yo me fui hasta aquí, que vuelva por el propio camino por el que me fui. Pues es que, digamos, implica reconocer que uno ha recorrido un falso camino. Y pues ya en ese falso camino hay verdad y sencillamente uno puede ir sobre sus pasos a ese origen y seguir en esa misma dirección, ya que uno ha establecido un sentido. O sea que si una persona se va por el camino de la complejidad, de pelearse con todo el mundo, de excesos y todo esto, dice, incluso los falsos conducen al bien, siempre y cuando retorne. Sí, y Es- aparte, mm, el primero es identificar que uno va por el mal camino y me gusta que diga el arrepentido, o sea, porque no es solamente, o sea, no se trata solamente como de reconocer de que, ah, bueno, este es el mal camino, sino que ya el arrepentimiento involucra una interiorización de ese reconocimiento de que va por un mal camino y que ya puede, o sea, tiene como una brújula interna para ir por el buen camino ahora. Sí, Lina tiene levantada la mano. bien, Eso me hizo acordar a una parte bíblica que dice, cuando reconocí el pecado, sobreabundó la gracia. Muy bien. Entonces, el darnos cuenta, esa aflicción del corazón, porque me di cuenta de que hubo algo
que afectó mi propia vida, afectó a otros, y ese arrepentimiento puede ser umbral para el cambio de trayectoria. Cuando nos planteabas la tristeza del mundo y la tristeza bajo Cristo, ¿verdad? Esa tristeza que la del mundo te deja en el hueco, te deja ahí sumida, pero la de Cristo es para esa constricción del corazón que te lleva a darte cuenta que hay otra posibilidad, que hay otros caminos, que tienes otra opción. Si nosotros volviéramos no por el mismo camino, como dice aquí, siguiendo el mismo camino de regreso, sino que eligiéramos otro camino para regresar, ¿qué pasaría? Pues yo creo, Pablo, que al final todos los caminos conducen a Dios y los falsos caminos también son de Dios. Entonces, aunque no lo hayas, o sea, el camino que hayas escogido no era el correcto, da igual. Está hecho, preparado para que todo eso que te suceda vuelvas a Dios. Pero ¿cómo lo conectas con este condicional que pone el autor aquí? Que dice cuándo. O sea, es como si dijera solo cuando pasa esto. O sea, que ahí parece que dice que si no te arrepientes es como que no comprendes, ¿no? Más que nada, más que arrepentirse, que también está incluido, seguir el mismo Eh, camino de regreso. Sigue el mismo camino de regreso. O sea, que andas por el mismo camino en el que has ido, ¿no? O sea, has cometido los mismos errores. Lo desandas, lo que dice es desandar. Pues no sé, a ver que mira, tienen muchas manos, tienes A ver, cuatro a ver, manos. a ver. Venga, Lina, Antonio, Víctor y Ana. Lina primero. Porque quizás vuelva por el mismo camino, pero la línea que viene es distinta, ¿ok? Mi manera de transitar el camino es distinta, las comprensiones, los darme cuenta, lo ganado, lo dolido, lo sufrido, ya incorporé, o sea, transito el mismo camino, pero la línea que regresa es distinta. El nivel de conciencia. Vale, Sí, pues ahora Antonio. Ahora, bueno. A mí, pues para mí es una cuestión completamente de lógica y hasta como de estadística. Em, o sea, si uno va por un camino y de pronto determinado uno le pone un valor y de pronto le pone un valor negativo, pero cuando empieza a desandarlo, la acción se vuelve positiva. mm, Y bueno, cuando uno si uno decidiera tomar otro camino, involucra incertidumbre. O sea, es posible que vuelva a tomar uno un camino falso sin darse cuenta, pero una vez que uno ha reconocido que el camino por el que ya uno ha andado es falso y que solamente tiene que recorrerlo a la inversa para hacerlo positivo, hay una mayor certidumbre de que uno va por el camino correcto, aunque uno puede tener esta, digamos, idea de que está perdiendo algo por el hecho de que ya ha caminado en una dirección y que pues ahora tiene que desandar esos pasos. Pero si realmente se ha arrepentido y si ha reconocido cuál es la dirección correcta, pues se dará cuenta que no es una pérdida ese sacrificio de ir en el camino de regreso. Y Víctor. Para mí, yo creo que si se va por otro camino está errando todavía. O sea, yo creo que se me hace ilógico. No sé, yo creo que lo pondré más concreto porque, no sé si eres alcohólico. O sea, o sea, como que ir detrás de tus pasos sería dejar de tomar, ¿no? mm, Tal vez ahí sería ahora, no sé, es heroína u otra cosa como claro. similar, que no tiene mucho sentido. Entonces, deshacer, ¿no? O sea, el camino que estás haciendo. Entonces, yo creo que se va para allá. Y quería sumar que me llama la atención que es un matiz lo bien. O sea, como que no es tan marcado, sino como que vas creando escalones de bien para poder ir en ese camino. No es que de repente ya estás en el bien, sino como que
se va trabajando de poquito en poquito. Eso. Bien, bien, como estratos. Ahora, hago esta pregunta. Si el autor está diciendo cuál de estas cosas, esto es el bien. Si nos vamos del bien y volvemos, como dice Víctor, por otro camino, nos bifurcamos y damos más vueltas para llegar a casa. Si volvemos atrás del mismo camino, por el mismo camino, hacemos el camino más corto de regreso y regresamos aquí. Entonces, lo que está diciendo es que los falsos caminos, estos, cualquiera de ellos, nos conducen al bien porque en sí tienen algún tipo de experiencia que nos enriquece o nos conducen al bien en el sentido de que nos regresan a lo que únicamente es importante, que es residir aquí. O sea, Eh, el hijo pródigo que se va y después vuelve a la casa del padre, ¿fue importante lo que vivió? O lo que el autor nos dice es, mira, si te distrae con cualquier cosa, no importa, tú regresa a la casa del padre. ¿Qué por dice? ahí Ana y Xavi tenía la mano ¿Vale? levantada, pero no sé si es también para la pregunta anterior o para esta. Pues sí. Bueno, da igual. Yo creo que eh, esta expresión de cuando arrepentido sigue el mismo camino de regreso, creo que está poniendo énfasis en el hecho de que una vez que te has hecho consciente de que ese no es el camino, estás arrepentido, es decir, ahí está ya la emoción de por aquí no puedo seguir, como que desandes tus pasos mental y emocionalmente, que vayas dándote cuenta de que de en qué momento exacto, lo voy a expresar así, que luego no es así, pero en qué momento cogiste otro camino. ¿Qué es lo que pasó en ti psicológicamente, emocionalmente, vivencialmente, que te desvió? ¿Qué miedo ocurrió ahí en tu vida? Porque al final siempre suele ser un miedo revestido de muchas formas y de muchas circunstancias vitales. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Y detenerte en él, detenerte en lo que ocurrió, en lo que sentiste, para, bueno, reflexionar sobre ello y eh, echando mano de esa confianza en la vida, en la divinidad que eres y en la divinidad que te asiste, me sale decirlo así, transmutar ese miedo, esa inseguridad, lo que sea, que hizo que te fueras por el camino falso cuando ibas bien. Bien, bien. Entonces, Por ahí, bueno, no sé si Xavi quiera participar Y todavía. a ver. sí, sí, quería el tema del camino. Ahora me apetece pensar en la frase de que el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, ¿no? Y ese exceso de rebeldía que nos hace a lo mejor rebelarnos contra nuestros padres y salir de casa a buscarnos nuestra propia identidad, claro, una vez que esa rebeldía nos ha hecho aprender cosas de adultos, cuando volvemos a ver a casa de nuestros padres ya cambiados, no podemos volver con esa energía de rebeldía, sino como la persona cambiada por todas las experiencias. Ahora puedes empatizar con tus padres porque has visto lo difícil que es la vida adulta. Ya está, eso es. Muy bien, Eh, muy bien. Sí, a mí yo quiero agregar y que tiene que ver con con los dos últimos comentarios, este de camino del exceso y que es la interpretación errónea de que pues no es a los excesos, sino es con ese exceso de, como de convicción tal vez, o sea, como que el Palacio de la Sabiduría solamente llegas pues como dicen aquí en México, con muchos huevos, con ujú, mucha virilidad, con que pongas todo tu corazón en ello. Y también lo que comentó Ana me hizo pensar como que en esto de que en qué momento uno puede, o sea, me hizo pensar que cómo puede uno saber si va por el buen camino todavía. O sea, puede como que todavía existir la duda de que, uy, me desvié y que en qué momento me desvié. Pero me hizo pensar que si uno reconoce en el momento en el que se desvió, uno reconoce el camino de regreso. O sea, creo que es una cuestión simplemente de hacer memoria, y de recorrer los propios pasos y saber
en qué momento ocurrió ese desvío y qué fue lo que sucedió para que ocurriera ese desvío, pero que una vez cuando sí se ha reconocido cuándo fue que uno se desvió, solo entonces puede uno tener la certeza de que va por el camino correcto, porque si uno sigue teniendo duda, es porque uno realmente no está seguro de que ese es el camino correcto, aunque es un camino de vuelta. Bien, bien. Vamos a cambiar de diapositiva, sí. Vemos otras cosas. Top. Stop. Vale, la última. Muy pronto, dice, la experiencia personal y la ajena enseñan cuán lejos están la vida de la mayoría de los hombres de ser lo que deberían ser. Todos tienen grandes momentos, se ven reflejados en el espejo mágico de las posibilidades que la esperanza les ofrece mientras el deseo los halaga, pero rápidamente olvidan esta visión en la rutina diaria. ¿No? Aquí el autor nos plantea este problema de todo muy bonito, ¿no? Podemos tener los momentos más gloriosos en una misa, en una meditación, en una oración, en una canción, y después la oficina, ¿no? Como hay un libro de un autor budista que se llama Después de la iluminación, la colada, ¿no? Aquí en España la colada es colgar la ropa, entiendo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Y por qué la rutina devora, ¿no? Olvidan. ¿Están en contra? ¿Están opuestas? La experiencia profunda de un ser humano con la vida diaria es para pocos momentos, como decía Plotino. Estos grandes momentos y nada más. Adelante, Lina. Hola. No, yo estaba mirando ahí como en la frase me quedó esto de la fuerza del deseo, ¿no? Mientras el deseo los halaga, o sea, como eso Como nos ritmo y saca, ¿no? ritual. Nos saca y no sé por qué me vino la imagen de Odiseo en su, ya, con las sirenas, los Sí. cantos de sirena en la cotidianidad y él ahí anclado, ¿verdad? Para mí, ojalá estemos anclados en la narrativa salvífica, ¿verdad? Y porque todas estos cantos de sirena, que sería la rutina diaria, ¿no? Nos sacan. Por eso te compro a ti el goteo, esto que nos invitan del goteo de Anima Mundi, porque nos mantiene en esa narrativa, el recordar, esto de estar, porque es muy fácil salir de ahí. Muy bien, entonces ese goteo es importante para sostenernos. Eh, yo quiero Ujú. agregar que o sea, me llamó la atención el comentario de Lina de las sirenas y que no sé si el goteo sea suficiente. O sea, el goteo es suficiente cuando casi casi uno está convaleciente y que lo tienen ahí en cama y pues se mantiene ahí estático. Pero pues digo, pues sí fue Teseo, ¿no? Que lo amarraron al mástil. O sea, creo que sí era Teseo, era Ulises, Odiseo. Odiseo. Em, o sea, creo o sea, que como que esta parte nos quiere decir que debe ser como parte de la rutina diaria o debe ser algo medular, esta parte pues de la religión, de ese reelegir. O sea, creo que el goteo no es suficiente. Debe ser el centro de la vida misma y todas las experiencias personales deben girar en torno a ello si es que uno realmente está dispuesto a ese exceso, porque de lo contrario nos empieza todo nos desvía, todo nos empieza, o sea, rápidamente perdemos esa atención si no estamos vigilantes todo el tiempo. Y ahí se le tiene la mano levantada. Sí, yo lo que siento es, lo veo casi como un halago de la rutina, o sea, como un reconocimiento de una toma de conciencia, un reconocimiento de la limitación del ser humano y de la necesidad de la gracia, ¿no? O sea, que
que en el fondo pues no somos nada y, y lo vemos constantemente, ¿no? En nosotros y en los demás y esto, pero como algo positivo, creo que es algo como positivo, que no es malo, sino que sencillamente pues somos limitados y necesitamos la gracia, ¿no? Y hay veces que incluso nos dejamos llevar, ¿no? Por esos momentos en los que iluminados o con soberbia, pues nos sentimos como capaces de muchas cosas, ¿no? Y luego Mm. viene la vida diaria y nos coloca, ¿no? Lo veo un poco ahí en esa línea, quizá influenciado por todo lo que nos ha contado Pablo últimamente, ¿no? Sí, sí. Ahí, Aquí, Víctor, aquí, también tiene la mano levantada. aquí hay alguien que quiere entrar, que no Dale, conozco por el dale, nombre. Víctor. Ah, ya le diste. Vale. Adelante. Gracias. Yo creo que aquí nos dice que es muy fácil hacer lo que está bien cuando se tiene que hacer, digamos que es lo que, no sé, hay una situación extrema, no sé, alguien se cayó y vas a ayudarlo y como que tienes tu momento grande, ¿no? Como que dices, ah, soy muy bueno porque pasó esto y claro, yo lo ayudé porque soy bueno. Pero en la rutina diaria es como tienes la posibilidad de hacer lo bueno y lo malo, pero como no hay tanta repercusión, o sea, no es como, uy, lo maté, uy, lo herí, simplemente fui un poco malo, así como que no pasa nada en realidad, comillas. Vemos esta, como que nos olvidamos, ¿no? De ser bien ahí, como que el bien ahí no pesa, no sé ver eso, ¿no? O sea, como que esa experiencia personal y a lo ajeno nos enseñan lo lejos que estamos, ¿no? O sea, como que esa es la humildad que tenemos que reconocer. Entonces el autor nos está diciendo que Por deberíamos... ahí Ana Sí. también tiene la mano levantada. Ah, vale, vale. Ana. Ah, perdón. Yo hay una frase que no entiendo. No entiendo la frase de se ven reflejados en el espejo mágico de las posibilidades que la esperanza les ofrece. Y esta última parte no entiendo. Mientras el deseo los halaga. No entiendo qué quiere decir lo anterior con mientras el deseo los halaga. Que- Entiendo que lo que dice es que eh, cuando nosotros mismos nos vemos reflejados en los demás y en el mundo, que nos vende o nos abre posibilidades, que nuestra propia esperanza, nuestras ganas, como que se ven cumplidas, como que se te abren todas las puertas, ¿no? Tu deseo te halaga, es decir, tu deseo se ve cumplido, tu deseo te recompensa. En ese momento nos vemos reflejados en eso y creemos estar en ese estado. Creemos estar tocando el cielo, como quien todo le sale bien, se le abren las puertas, se le abren posibilidades. Mm. Pero Pues entonces, ahora que me has explicado esto, mm, no entiendo la última frase. Con esta explicación, entonces la última frase de, pero rápidamente olvidan esta visión en la rutina diaria, entonces esta última frase no la entiendo porque si lo anterior nos está hablando del espejismo de satisfacción y esperanza que el mundo te refleja por las relaciones con los otros, entonces ese pero no lo entiendo. No lo entiendo. quizá, digo yo, quizá hay otra mirada también, pero esta visión no es una visión salvífica ni profunda, es justamente la visión espejo, la visión mágica. Uno a veces se sube como a la fama, al poder, al éxito, no sé qué, y esa visión después, que fue un momento, ¿no? Como el gran concierto del cantante tal, después en la rutina diaria eso se acaba perdiendo, ¿no? Y en cambio, él dice, cuán lejos están las vidas de la mayoría de los hombres de ser lo que deberían ser. Quizá este ser Ah, lo que deberían ser no es creo, este. creo que ya lo he entendido. Vale, vale. Creo que ya lo he entendido. A ver, podría ser que lo que nos quiere decir es que
que tomemos conciencia de que todos son ilusiones, espejismos, que toda la satisfacción viene de fuera, todos esos grandes momentos, y que la última frase lo que quiere decir, pero que rápidamente olvidan esta visión en la rutina diaria, sería como, pero ten claro que eso no es algo permanente en ti, no es una satisfacción permanente. La satisfacción permanente, pues es lo que ha explicado Antonio, yo también lo veo así, es como tener el centro de gravedad permanente dentro de ti, anclado en qué, pues en la satisfacción de sentir que eres lo que eres y actuar desde ahí. Bien, bien. Vamos a cambiar de diapositiva antes de seguir, así exploramos otras que ahí aprovechamos el tiempo. Stop. A ver. Oh bendita brevedad, oh bendita sencillez, que captan rápidamente lo que la astucia, agotada al servicio de la vanidad, solo puede comprender lentamente. ¿Qué es esta bendita sencillez que dice, o bendita brevedad? A mí me hace pensar en este término de Satori, como ese momento de iluminación, así que de pronto ya es un instante y se detiene el tren de pensamiento, ya no está esa, que uno deja de lucubrar, simplemente llega así, un instante de iluminación y que es esa brevedad, esa sencillez, ese estar ahí arrojado al mundo y que ya no, o sea, uno se vuelve como ese todo, esa totalidad y pero al mismo tiempo em, uno está contenido sin estar como describiéndola, sin estar nombrando, sin estar estableciendo toda esa concadenación de eventos que llevan, o sea, sí, es sin un discurso. A mí me hace pensar en ese término de Satori. Bien. Y ahora, To- Víctor, sí, adelante. A mí me da como que nos recuerda que nuestra vida humana es corta, comparación de todo lo demás. Así que nos está diciendo Carpe diem en esto. Bien, carpe diem, vida fugaz. Ahora hago una pregunta. Em, Aquí está dividiendo el tema él. Está diciendo, aquí hay dos cosas, dice. Está la bendita brevedad y sencillez que capta rápidamente, ¿no? Como si fuera que capta la verdad. Pero por otro lado nos plantea como si hubiera dos caminos. El camino de la sencillez, camino número uno, y el camino número dos que lo presenta como complicado. La astucia, agotada al servicio de la vanidad, que solo puede comprender lentamente. Y aparentemente, ya lo dijo en esa última parte, por lo que se ve en nosotros, dice, y en los otros, todos vamos por el segundo camino. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué vamos por lo complicado? Como se dice, si yo me quiero rascar la oreja derecha, uso la mano derecha. Pero usar la mano izquierda por arriba de la cabeza para rascarme la oreja derecha es complicarlo inútilmente. ¿Por qué lo complicamos? y yo creo que hay muchos que a veces son, por ejemplo, los convencionalismos sociales. O sea, puede haber muchas trabas, o sea, si yo de pronto digo, es que pues, anoche conocí a Dios y, o sea, si no tuve como todo un proceso y no puedo explicarlo en términos teológicos, pues no es válido, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda comunicar con otros. Y que, bueno, uno se esfuerza después por querer ser parte de ese mundo, ser parte de los otros. Y creo que o sea, creo que ahí es cuando ocurre esa vanidad. O sea, creo que la vanidad no puede existir si uno no está en comparación con otros y que cuando esa astucia está al servicio de la vanidad, está al servicio de cómo me perciben los otros y que se termina agotando, tal vez tarde o temprano la comprende, pero cuando la astucia se ha agotado de estar sirviendo a los demás, cuando ya de pronto esa astucia se vuelca otra vez a sí misma, es cuando puede comprenderla, pero después de haber tenido un largo camino. Y que esa brevedad y sencillez te puede llevar a decir, bueno, pues conocí a Dios y es una experiencia personal y se acabó. No tengo por qué contarle a nadie que conocí a Dios anoche y no tengo por qué explicar o nada. Y es una experiencia que se queda para mí. Em,
Y por eso creo que es más fácil así ese camino, pero que también pues es un camino para uno mismo, no para los demás, tal vez. Y Ana tiene la mano levantada. Ujú. Bueno, yo creo que lo hacemos así, pues porque no sabemos hacerlo de otra manera. Y para hacerlo de otra manera, tenemos que elegir aprender a hacerlo de otra manera. Mm, está hablando para mí de ese, al final un poco de la intuición, de llegar al conocimiento más que por la intuición, por la razón. Y para eso hay que pues, poner a la mente en un estado de silencio y pues lo que ya sabemos todos. Mm, y funcionamos así, pues es que es lo de siempre, porque estábamos configurados así, porque en general el mundo funciona así y a veces, aunque no te quieras meter en eso, meter en cómo funciona, se te puede dar una situación en la que te veas a ti misma diciendo, es que en esta situación no es que le tenga que meter astucia, pero en una frase que a mí me parece muy importante, el concepto me parece importante, de aprender a relacionarse con todo el mundo, que yo la interpretaba hace un año o dos, es como, parece que te tienes que adaptar. No, yo la interpretaba así. No, es tomar conciencia de la persona que tienes delante, cómo está funcionando con con su mente, para ver ¿qué respuesta le das? Yo ya lo hago así, porque es que no veo otra manera. Porque la primera versión, como haga la primera versión, le hablo en un idioma que no comprende y Mm, entonces no resolvemos la situación. mm. Entonces tengo que ver cómo funciona su mente, observarla, tomar distancia, porque entre medias puede haber emoción ahí de estoy un poco hasta las narices de esta situación, dejarlo pasar, darte el espacio que necesitas y decir, vamos a ver, para que esta persona entienda lo que yo quiero expresar, se lo tengo que decir no en su lenguaje, porque si la otra persona no es educada, no es su lenguaje, pero tengo que usar necesariamente no la astucia, sino el realismo de hay que decirlo de una manera que le quede claro. Bien, Entonces, no podemos evitar no usar la mente. Sería vivir en un país ideal y si estuviéramos retirados en un monasterio, pues estas situaciones pues, se nos darían seguro también porque son personas, pero menos. entonces el autor, Lina también tiene la mano vale, vale. levantada. Y yo pienso que nos pasamos casi que la mitad de la vida afirmándonos, queriendo posicionarnos, poseer, afirmarnos, ser fuerte en nosotros. Y yo creo que de la segunda mitad de la vida en menguar, menguar, bajar. Entonces, por eso dice que el camino es lento, porque parece que nos vamos haciendo sabios es con la vida, con los golpes, y llegamos a una edad en que ya valoramos la sencillez, la brevedad, porque estamos ya en otra, como sí, en ese camino de menguar, menguar, de bajar los brazos, ya hemos, no sé, yo creo que vamos soltando esa necesidad de afirmarnos. Bien. Entonces, el autor nos está proponiendo que si vivimos en esta sencillez, nos va a pasar un poco como lo que decía Antonio, como lo que decía Ana, y también Lina, de quedarnos un poco aislados, porque estamos diciendo que la brevedad, la sencillez, no sé, un Jesús, un San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Buda o cualquiera que tenga una experiencia de vida que lo cambie y lo vuelva extraordinario, diferente en esta brevedad, va a tener más dificultad de relación con los demás, porque los demás siguen en otro curso. Entonces, ¿qué nos propone el autor? Que nos quedemos en esta sencillez y bueno, que los demás se apañen o que tratemos, como un poco como decía Ana, de generar un lenguaje secundario con el cual poder comunicarnos con los que no están en esta brevedad. Por ahí Juan Escobar había levantado la mano. No sé si ¿Vale? todavía quiere. No encontraba cómo participar.
ya aprendí a usar la mano. Muy bien, Sebastián. Yo le cliqueaba todo. Sí, quería conectar esta diapositiva con la primera que presentó Pablo, donde hablaba del bien, Mm, que el bien sencillo, o sea, es un tema que es simple. El bien es el bien, punto. Como cuando en la Biblia Dios dice yo soy, mm, y ya, es una idea sencilla. Y lo que entiendo de la frase dice que captan rápidamente es que si tenemos presente ese bien como es y ya, pero captan nuestra atención y conectándola con la diapositiva anterior, donde decía que nos metemos en la rutina, y parte de nuestra rutina es, me pasa, yo lo vivo desde la experiencia personal, donde, donde me distraigo en el mundo, en el trabajo, en las cosas, y dejo de lado, por ejemplo, algo que aprecio tanto como este tipo de conocimiento en estas clases y que, o sea, quedar al servicio de la vanidad es eso, el entretenimiento que nos ofrece el mundo, que nos saca de la contemplación de ideas como el bien o la bendita sencillez, que también conecto muy bien con la idea de Satori. Eh, yo, pero quisiera, agregar. quisiera repetir la pregunta ahí, para que la agreguemos. Eh, Cuando vivimos de esta manera, como está describiendo Sebastián, ¿nos pasa que nos aislamos del mundo? Yo, yo justo eso es lo que quería como responder, que Vale. creo que ambas partes son necesarias. O sea, uno puede tener una experiencia mística y creo que el deber de uno es seguir simplemente haciendo zapatos, ¿no? O sea, Mm, no es ir y predicar por el mundo y formar una religión y, o sea, pues simplemente creo que cada quien tiene un llamado distinto y se va a expresar de muchas formas y creo que justamente cuando cae al servicio de la vanidad es cuando uno pretende cambiar el lenguaje propio por el lenguaje de otro. Es como esto de que ¿cómo es? La palabra educa, pero el ejemplo arrastra, o la palabra, em, bueno, ¿cómo era la letra? con sangre Mata. entra. Ah, Bueno, vale. bueno, la letra mata y el espíritu vivifica también. O sea, que es más una cuestión de encarnación. O sea, porque si no, uno puede caer justamente en traicionar y empezar a hacerlo algo complejo cuando pues ese no es el punto. Y creo que habrá otro que sea el que pueda complementar esa profundidad que tal vez uno pueda tener, pero que en cuanto si uno, digamos, por querer digamos, funcionar o por querer que otro que otro le entienda, puede terminar traicionando la propia experiencia Mm, propia. mm, Y por eso, o sea, creo que para todos, creo que aquí la cuestión es identificarse uno mismo, tener esa identidad propia y no abandonar esa identidad propia. Porque también, volviendo al tema del camino, pues nuestros caminos son distintos. O sea, cuando empezamos a comparar nuestros caminos es cuando puede ocurrir un problema. Que creo que sí es necesario que comparemos nuestros caminos. También eso es lo que decía otra diapositiva, de que cuando empezamos a compararnos con nosotros nos damos cuenta de nuestros propios errores y creo que es una forma de estar sumando. O sea, pero también esto no implica que nos quedemos aislados. Ese sí es un error también. O sea, que de pronto, bueno, esta es mi propia experiencia, es una experiencia única, no tengo por qué compartirla con nadie, porque no sabemos, tal vez haya otro que tenga una experiencia similar y que no, y porque nos aislamos, no podemos conectar. Y es necesario, eso es parte también de ese camino. Y Lina tiene levantada la mano. vale. Con la pregunta de Pablo me llegó la oración sacerdotal de Jesús, donde él dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que aún en el mundo podamos, si el Espíritu Santo nos da la gracia, ser oferta de algo distinto, de esa sencillez y de esa humildad y de ese otro vivir y otro modo al que nos invita Cristo.
Bien, bien. Quisiera ir, ya que nos queda nada de tiempo, volver a que hay una diapositiva, me parece que debe andar por aquí, que tiene la cita de Santiago. A ver si la encuentro o si la puse. Voy a ver. Aquí está, esta. Me gustaría que viéramos esta porque tiene esta cita de la carta de Santiago. Dice, por eso el apóstol Santiago dice, purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Es decir, purificad vuestros corazones de la doblez de ánimo, en otras palabras, que vuestro corazón desee en verdad una sola cosa, pues en ello reside la pureza del corazón. Un poco como lo que dice Jesús, que nadie puede tener dos amos porque va a amar a uno y a odiar al otro indefectiblemente. ¿Qué nos quiere decir con purificarnos del doblez de ánimo? ¿Qué es el doblez de ánimo? Bueno, yo quería buscar la cita así exacta, pero mejor la digo así. Creo que es justamente esto de que, como que si quiero, que es esta oración de que si quiero el cielo, nígame el cielo, si rehuyo del infierno, mándame el infierno, y que yo deseo solamente servirte a ti. Creo que es justamente es esa no dualidad. O sea, y pues es todo un reto porque o sea, va más allá de la lógica. O sea, la unidad no se puede definir desde la lógica. Está justamente como en esos límites. Pero creo que aún así, nosotros somos uno. O sea, eso es como lo curioso. O sea, ¿cómo podemos ser uno y ser únicos y comprender que hay la multiplicidad y también entender que hay un solo Dios y que ese Dios somos nosotros y que es todo? Eh, y creo que siempre y cuando nos concentremos en ese norte es cuando podemos reconocer que vamos por el camino correcto. Cuando dejamos de pensar en que es que si yo quiero hacer lo correcto, o yo quiero hacer lo incorrecto, sino simplemente concentrarme en hacer lo mejor que puedo. No empezar a pensar en esos términos de que, pues sí, o sea, como de duales. Y Ana y Celia tienen la mano levantada. ¿Vale? Pues yo creo que esto del doble ánimo se refiere a que tú puedes a lo mejor, muy sinceramente, querer seguir el camino del corazón, de pues lo que llamamos el sentido crístico de la vida, ¿no? De servicio y tal. Pero a la vez, tu corazón alberga deseos de la personalidad. Entonces, es fácil que los quieras conjugar pensando en que son compatibles. Mm, Y llega un momento en que te das cuenta que no. Entonces yo creo por eso dice que elijas, es como obsérvate qué deseos son, que son deseos muy legítimos, seguro, pero pueden ser incompatibles y en eso hay que estar pues atento, simplemente. bien. ¿Celia? Sí, yo creo que voy a decir lo mismo con otras palabras, ¿no? De lo que han comentado Antonio y Ana, ¿no? Enlazándolo con lo primero que hemos leído del bien, ¿no? Puesto que habla de esta sola cosa. eh, claro, el bien para, para mí tiene que ser el bien común, ¿no? O sea, el bien del que habla, mm, pues ese es el bien común, ¿no? Que está relacionado con el tema de la unidad y en fin. Y quizá pues este doble ánimo es esto, ¿no? Que esto de trabajar o de buscar el bien común, pues, en fin, choca mucho, ¿no? Con nuestros instintos, con con los mensajes que recibimos de la sociedad, porque lo que realmente buscamos y trabajamos es por el bien personal
y por el bien familiar o de, en fin, los más próximos, etcétera, ¿no? Entonces, quizás es esta contradicción, ¿no? Que este doble ánimo, sí, como esta disociación interna, ¿no? Claro. A la que nos tenemos que confrontar, ¿no? Aquí cuando dice, Por ahí tiene la mano levantada Lina y luego yo y luego Víctor. bueno, adelante. Antes de que se junten más. Bueno, para mí es una invitación a mayor integración, mayor sanidad interior, menos separación, menos fragmentación, ¿verdad? Que es un camino que sigue en reconocer todas esas contradicciones, esas tensiones, eso que existe en nosotros y verlo, observarlo, confrontarlo. Yo creo que hay sabiduría interna en esas contradicciones, en esas tensiones y es acogerlas y abrazarlas, porque ahí también son fuentes para purificar y poder llegar a una mayor integración de nosotros mismos. Bien, bien. Eh, yo ya, bueno, ya encontré lo que quería decir. Es esto de, bueno, al parecer también es un soneto cristiano que dice lo mismo, el de no me mueve mi Dios para quererte, pero Mm, originalmente es una oración sufí. Y dice, ay, Dios mío, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme en él. Pero si te adoro solo por ti mismo, no me niegues tu eterna belleza. Y pues es esto de que no debes actuar ni por conveniencia ni por miedo. O sea, no debes de buscar como el beneficio propio ni tampoco evitar ese pues, un castigo y no actuar desde esas dos polaridades, sino actuar solo por amor a la belleza, a esa eterna belleza. Y ahí va, Víctor. Ok. mm, no sé si esté bien o mal, pero como que me llegó la idea de la papiroflexia cuando decía que el doblez de ánimo. Y es como para mí poder entender que, digamos que si la unidad, o sea, esta forma de purificar el corazón, es esta forma inicial que todos tienen, ¿no? O sea, como que hay el rombo que evoca como muchas figuras, como identificarlo, ¿no? Y no decir que solamente yo hago jirafas o perritos, así, ¿no? Sino como que hay esa unidad en todos y que digamos que esa es lo que importa, ¿no? Poder identificar eso, siento de alguna manera. bien. Em, Quería agregar una cosa. Eh, Cuando hablábamos de esto de multiplicidad, ¿no? De los dobleces, me hacía acordar al endemoniado de Gerasa, al Geraseno, que tenía muchos adentro, demonios, se llamaba Legión por eso, y cuando Jesús lo sana, parece como si lo hubiera simplificado, ¿no? Pero aquí dice que vuestro corazón desee en verdad una sola cosa, ¿no? Pues en ello reside una sola cosa. Eh, ¿Qué es esta una sola cosa? Este escrito en general tiene el título de El bien es una sola cosa. ¿Se te referirá a una sola cosa buena, como decía Celia con esto de que el bien debe ser el bien común? ¿O una sola cosa? Yo podría decir, mira, yo estoy centrado en matar a tal persona, ¿no? O en ir a robar a aquel banco. Es una sola cosa, no me disperso. ¿Hay una diferencia? ¿Se está refiriendo a un tipo de una sola cosa o a cualquier una sola cosa? Pues creo que son ambas. Es como, o sea, porque al final de cuentas sí es subjetividad, porque parte del sujeto, pero también es objetividad, pero es una objetividad viva, no una objetividad que involucra, pues sí, utilizar ese objeto. Em, o sea, es como que mi voluntad se beba la voluntad con B mayúscula y no la voluntad con B minúscula. Y pues es esa constante contrastación de, ¿es esto lo que quiere Dios o es esto lo que quiero yo? ¿Y dónde está, o sea, dónde está la diferencia? ¿Y desde dónde estoy actuando? ¿Para quién estoy actuando? ¿Para qué estoy diciendo esto que estoy diciendo? ¿Para mí? ¿Por vanidad?
para tal persona o es como por algo más que no puedo explicar. O sea, creo que es esa, donde ocurre esa conjunción, donde está ese Vesica Piscis, en ese tercero nodado, Mm, es donde está eso. O sea, que es producto de la interacción entre lo uno y la multiplicidad, lo subjetivo y lo objetivo. O sea, pero sigue siendo uno, pero parte de esas otras dos cosas. mm. Quisiera buscar para terminar, una diapositiva. A ver si está. Porque hay una que dice. ah, ac- ah, no la encuentro. Habla de que cuando uno no busca el bien y busca una sola cosa, como decía yo, no sé, robar un banco, cree que es una sola cosa, pero no lo es. Esa no es una sola cosa. Bueno, no sé dónde está. Entonces, ah, bueno, seguramente estará por ahí, no la encuentro ahora. Pero, pero bueno, eh, si quieren buscamos una última y ya cerramos en eso. O busca esa, Pablo, ahí esperamos a que le Es que no, des con ella. como lo que pasa que había hecho una versión de las diapositivas y resultó que tenía mucho texto, entonces la simplifiqué Ah, ok. y no sé si Tal la vez, encuentro. Si tal la vez puse acá. Ujú. Ah, ok. Vale, entonces me muevo así, nos paramos y brevemente revisamos esa que aparezca. Stop. Y por mucho que proteste, desafíe o se jacte de que solo desea una cosa, lo escruta por completo para revelar su ambivalencia si lo que desea no es el bien. Bueno, un poco estaba en Sí. esa dirección. Sí. ¿Por qué dice que si hay una persona que se queja, protesta, desafía, discute, ¿no? Se jacta de que yo sí solo deseo una cosa, deseo, no sé, tal cosa, y dice, lo escruta, debe venir de la anterior, ¿no? Alguien, aquí hay un ente que escruta, que revisa por completo para revelar sin ambivalencia si lo que desea no es el bien. ¿Por qué si revisamos a alguien que dice, no, porque yo solo quiero esto, ¿por qué hay más cosas de las que creemos que hay detrás de lo que hacemos o decimos? ¿Es que no lo vemos? ¿Es que nos hacemos los tontos, que fingimos? Pues yo creo que es porque pues no somos omniscientes y omnisapientes y no somos, o sea, sí somos la totalidad, pues, pero no alcanzamos, nuestra conciencia es muy limitada y pues no podemos ver la imagen completa y sí, incluso si la viéramos, pues no podemos describirla o no podemos representarla y pues creo que pues es así, o sea, creo que se requiere que esa interacción con el otro, aquí no sé, no sabemos quién es, pero o sea, es alguien que nos está analizando, que nos está, eso sí, nos ve por completo, no ve solamente lo que estamos diciendo, sino que también somos congruentes de que lo que decimos y hacemos es eso o solamente es algo que estoy diciendo, pero no estoy actuando acorde con ello. Y Lina y Víctor levantaron la mano. Ujú, Yo pienso que ni siquiera es maldad, es que no alcanzamos a tener la totalidad de la comprensión. Hay muchas cosas inconscientes, ¿no? Que hay cosas como, eh, no me acuerdo ahora que dice que puede haber un egoísmo finamente refinado, o sea, tan refinadito que pareciera bondad y realmente está al servicio de nosotros esos actos. Entonces,
sí, como no tenemos esa comprensión, por eso hay que tener mucha misericordia y la gracia, pedirla, porque podemos meternos gato por liebre. Dentro de los evangelios hay un episodio donde creo que es Jesús que dice que tarde o temprano todo se va a acabar sabiendo, todo va a salir a la luz. ¿Se refiere a eso? ¿Esto? Sí, yo creo que ahí nos pone en vela que como decimos todos, somos humanos, siempre hay algo que dejamos afuera, ¿no? Siempre hay sombra, aunque sea pequeña. Y es como el lado oscuro de la luna, siempre va a haber algo ahí que se pone atrás de nosotros, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, pero siempre es así. Y yo quisiera agregar a lo que dice Víctor que hay cosas como esta que es la ventana de, no me acuerdo, O- Hanoi, una cosa así. Overton. De Yohari, Ese, ventana de Yohari. hay cosas que vemos, hay cosas que no vemos, pero que ven otros, y hay cosas que no ven otros ni nosotros. Y pues creo que a eso se refiere. O sea, que hay cosas que incluso que para todos nosotros están ocultas, pero que, digamos, vamos a ponerlo en términos cristianos, que en el momento de la parucía, pues se revelará incluso aquello que estaba oculto para todos, y Ana tiene la mano levantada. Pues esto que ha dicho Antonio de los otros, pues me lleva a pensar que efectivamente lo que ha dicho él lo comparto, que a veces ni los otros lo ven. Lo que ocurre es que si cuando te relacionas con los otros tienes apertura no solo a lo que te están diciendo, que probablemente a lo mejor te están confrontando, sino a lo que dentro de ti se mueve cuando te están confrontando. Esa es probablemente el mayor aprendizaje. No dejar de observarte en esas situaciones si quieres aprender sobre ti mismo, que es la clave de todo, para evolucionar, entiendo yo. Y claro, transformarse y evolucionar cómodo no es. Yo creo que es el primer síntoma, pues que es incómodo, ¿no? O sea, es incómodo emocionalmente, pues no es cómodo, no es la zona de confort. Pero utilizando así la mirada del otro y su valoración, pues puede ser una fuente muy útil de autoconocimiento. Siempre que saques el ego y no te sientas atacado, o sea, todo eso. Estamos hablando de que de verdad, hablando de lo que quieres de verdad es aprender de ti y verte esas sombras que no te ves. Bien. Eh, Una última pregunta. Está esta película de Jim Carrey bastante antigua que la han traducido como Mentiroso, Mentiroso, eh, que consiste en que por una maldición que él tiene está obligado a decir siempre la verdad. O sea, sería alguien sin dobleces. Sin embargo, le trae muchos problemas porque viene alguien y le dice, ay, mira, vengo de la peluquería, ¿qué tal me queda el pelo? Y él le dice la verdad, mira, te queda horripilante, a mi parecer. Y así con muchas cosas. Él creo que es abogado y tiene que supuestamente, de nuevo, mentir, tener dobleces socialmente. O sea, no juega el juego social, el ajedrez social. ¿Se está refiriendo a eso? El autor nos está proponiendo que seamos una especie de sincericidas, que digamos lo que aparentemente estamos entendiendo siempre en todo lugar y hacer un sincericidio, o propone otra cosa. Hay una canción que dice que yo puedo, yo puedo ser sincero sin dejar de mentir. Em, Creo que, bueno, pero digamos, no es como es el punto. O sea, también creo que se puede ser asertivo, pues. O sea, obviamente si tu pensamiento y todo tu ser está constantemente, o sea, hostil con el medio y atacando al medio y tiene ese inquisitivo, incisivo, pues lo que pienses de otros y que digas la verdad, pues va a ser sumamente hiriente. Pero qué tal que lo que tú pienses y sientas sea algo positivo y que puede ayudar a otros, pues qué mejor que se lo digas. Pero obviamente, pues no siempre es así y uno debe buscar ese punto de asertividad que creo que es sumamente difícil encontrarlo. Bueno, al menos a mí me resulta muy difícil justamente eso de, ok, ¿hasta qué punto le digo, hasta qué punto debo de ser sincero o hasta qué punto de... Y pues he encontrado que a veces es mejor incluso callar y a veces ese silencio es más verdadero que hasta lo que yo pueda decir pensando que es la verdad.
Así que, pues yo creo que hay como, no es solamente justamente esto de decir la verdad o la mentira, porque pues no es así. O sea, uno no puede decir la verdad completa. Y Victoria no tiene la mano levantada. ¿Vale? Yo creo que más que buscarla y así, todo esto, siento que se trata de humildad. O sea, como que nos dice que aunque lo trates, siempre va a haber algo. Entonces, como que tienes que actuar con humildad, aunque lo tengas, porque sabes que aún falta el camino para hacer, ¿no? Muy bien. ¿Quién más iba a hablar? Ana Bueno, tiene la mano Bueno, levantada. sí, bueno, yo solo iba a decir que en cuanto a lo que tú preguntabas directamente, pues hay que elegir las situaciones y las personas. Cuando es una persona cercana, pues yo uso la técnica de decir, mira, no lo veo así, igual creo que no te estás viendo desde mi punto de vista, no sé si quieres que te lo diga, pregunto. Aún así, a veces la persona te dice que sí y en cuanto empiezas a decirlo, se siente atacada y a la defensiva. Entonces, pues la solución es cortar, decir, no, no, pues nada, no pasa nada. Sí, oye, es solo mi punto de vista. Pero la manera de aportarnos unos a otros es, pues yo creo que hacer un acto, no sé si llamarlo de valentía o de compromiso o las dos cosas, de cariño, como lo quieras llamar, pero es un como estar ahí que si quieres igual te aporta algo y si no, claro, para eso hay que haber soltado completamente el ego y la idea de que tienes toda la razón, por supuesto. O sea, desde esa humildad de yo lo veo así, igual te sirve, que no, pues no pasa nada porque efectivamente cada uno, todos, comprendemos al ritmo que podemos comprender y no hay otra. No te pongas como te pongas, pero pasa con un libro que ves, con una persona o lo que sea. Comprendemos e integramos, que no es lo mismo, al ritmo que podemos. Entonces, bueno, pues yo creo que es un acto de cariño y nos podemos aportar mucho y ayudar pues en el conocimiento de uno mismo, que yo creo que es la clave. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más iba a decir una última yo, cosa? yo, Pablo, Sí, Lina. Benedicto, en su libro Mirar a Cristo, dice que amor y verdad van de la mano. Y pone el ejemplo de una madre que tiene un hijo en drogas. Muy bien. Y que afrontar esa verdad, de decirle de las consecuencias, es doloroso, pero quien ama eh, asume el riesgo de decir, de poner. Muy bien, otra cosa es que la tengamos que envolver en una piedra para tirársela al otro. Muy bien, y también esto de la libertad del otro, porque para elegir lo que desde una buena intención puedo estar ofertando cuando bajo lo que yo pienso puede ser un camino equivocado para el otro, como el caso que pone aquí, un hijo en drogas. Mm, Muy mm. bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos hecho ahí un recorrido sobre algunas de estas frases. Este autor, estamos aquí tomando como base para esta reflexión un escrito que tiene que se titula La pureza de corazón consiste en querer una sola cosa, de Soren Kierkegaard, y dentro de ello es el capítulo 3, obstáculos para querer una sola cosa, ¿no? Él trabaja toda esa idea y aquí, capítulo 3, la variedad y los grandes momentos no son una sola cosa. Y hemos visto algunos fragmentos que nos hacen reflexionar sobre esto. Recomiendo a este autor muchísimo, es un autor que tiene, sobre todo en sus libros, que ya declara su pensamiento, nos muestra con mucha profundidad un camino muy dedicado, ¿no? Que era lo que él encarnó en toda su vida. Así que bueno, espero que les haya... Ahí Sí, Juan Escobar todavía creo que tenía un comentario, no sé si todavía lo quiere hacer. a ver, adelante, Sebastián. Era una pregunta Sí. quizá para Pablo, para todos, y es que pues vi resaltado en varias diapositivas la palabra bien en mayúscula. Ujú.
¿este es un bien que cada persona debe descubrir como bien o es un bien absoluto? Eh, Eso lo planteamos al inicio, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado de que en este texto esto de una sola cosa, él lo relaciona con el bien. Y dice que la única cosa que es una sola cosa es el bien. Cualquier otra cosa, aunque parezca ser una sola cosa, no es el bien. Por eso asaltar un banco y centrarse toda la mente en eso no es bien, porque hay envidia, ambición, celos, rivalidad, competencia, una serie de cosas, ¿no? Necesidad de ser visto, de ser poderoso. Por lo tanto, aunque parezca que me concentro, no es el bien. Entonces, él entiende que el bien, no el bien de qué bien aprobé un examen o qué bien que me salió esta comida. No, no, no. El bien con mayúscula, el bien absoluto, consiste en seguir un tipo de vida, y eso le llama a él una sola cosa, un tipo de vida que tiene que ver no con mi propio beneficio, sino con la dedicación hacia los demás y las cosas de Dios, que de por sí ya presupone una posposición de cualquier cosa personal. Por eso se convierte en una sola cosa. Si fuera lo personal, serían pequeños bienes, mis cositas, ¿no? Que están mezcladas. Así que bueno, a ti, Sebastián. Voy a quitar aquí el destacado. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por haber participado hoy con este autor tan interesante que es Kierkegaard. Como dije, motivo o invito a echarle una miradita, a leerlo. Y bueno, este viernes, Víctor, tenemos el tema de el esfuerzo, la gracia y todo esto, ¿no? Era, ajá, del esfuerzo de ¿se gana o sea, si ir por todo o no? Así como, ahí se me fue el nombre, espérame bien, espérame un Sí, poquito. Por ahí lo, un debate sobre me tengo que esforzar por conseguir las cosas, tengo que ponerle ganas o dejar que las cosas me acontezcan. Algo así, ¿no? entre el deseo y la gracia. Hay que ganarse todo, hay que buscar más, eh, hay que estar feliz con lo que ya tenemos. O sea, ese tema de aspiración o hedonismo, de alguna manera. Muy bueno. Así que bueno, este viernes vamos a tener en debates abiertos, pueden participar libremente, invitar amigos a participar y bueno, va a estar como siempre muy muy interesante con nuestro moderador que lo lleva muy bien. Y, y mañana, hoy que es martes, el jueves, para quienes estén en el taller de mitología, nos toca Perseo y la medusa Gorgona, que es parte de este ciclo de 4 mitos que estamos viendo, que es muy interesante porque habla de cómo a veces nos endurecemos para amar, ¿no? Como la gorgona que se endurece y que encima mira y te convierte en piedra porque quiere que todos se endurezcan porque su corazón se ha secado ya, ¿no? Entonces es un mito que nos enseña muchas cosas. Así que bueno, el jueves mitología, quien quiera participar y de este ciclo de mitología, y el viernes debate entre deseo y gracia. Eso, Ujú. así es. Muchas gracias a todos Muchas gracias. y Gracias, gozo y paz gracias para a todos. Gracias, todos. gracias. No sé, paz. Gozo y paz.